Isabel de Castilla no debía ser reina. Nunca. Tenía un hermano por delante en la línea de sucesión y un sobrino detrás. Dos personas que, en teoría, tenían más derecho al trono que ella. Y, sin embargo, acabó siendo una de las monarcas más poderosas que ha tenido España. ¿Cómo pasó eso? Porque no fue suerte. Fue una boda secreta que pudo costarle la cabeza. Fue un pacto firmado bajo presión. Y fue una guerra civil que estuvo a punto de borrarla de los libros de historia. Te voy a contar exactamente cómo Isabel pasó de ser la hermana incómoda del rey a sentarse en su trono. Y al final, te voy a contar el detalle que casi ningún documental menciona. El momento exacto en que Isabel decidió que, pasara lo que pasara, no iba a pedir permiso para ser reina. Esto es Castilla, en pleno siglo XV. Un reino dividido, una corona inestable y una niña que crecía sin saber que, algún día, todo ese caos sería suyo. Isabel nace en 1451, en Madrigal de las Altas Torres, hija de Juan II de Castilla y hermana, por parte de padre, del que sería rey, Enrique IV. Cuando su padre muere, Isabel tiene 3 años, y de repente su vida cambia por completo. Su madre se retira a Etárévalo con ella y con su hermano pequeño, Alfonso. Una vida austera, casi de aislamiento. Mientras tanto, en la corte, Enrique IV gobierna un reino que empieza a resquebrajarse. Porque aquí está el primer problema. Enrique IV no tiene hijos, durante años. Y cuando por fin nace una heredera, Juana, los rumores no se hacen esperar. Dicen que el rey es estéril. Dicen que el verdadero padre es un noble de la corte, Beltrán de la Cueva. ¿Verdad? ¿Mentira? Eso, hoy, nadie lo sabe con certeza. Pero en aquel momento, no importaba la verdad. Importaba lo que la nobleza quisiera creer. Y la nobleza dividida y ambiciosa decide algo. Usar esa duda como arma política. Isabel, todavía una adolescente, es llevada a la corte de su hermano, oficialmente para su educación. En realidad, para tenerla controlada, vigilada, cerca pero sin poder. Nadie en ese momento imagina lo que está por venir. Para entender lo que viene tienes que entender una cosa. En Castilla, en esta época, la nobleza no obedece al rey. Lo negocia. Y un grupo de nobles descontentos con Enrique IV encuentra en su hermano pequeño, Alfonso, la pieza perfecta para presionar al rey. Lo proclaman príncipe heredero, en rebeldía abierta contra Enrique. Es casi una guerra civil. Castilla se parte en 2 bandos. Pero entonces, Alfonso muere. Repentinamente. Algunos dicen que fue una peste, otros que fue veneno. Y aquí es donde todo se complica, porque los nobles rebeldes necesitan una nueva candidata, y la elegida es Isabel. En 1468, en un lugar llamado Los Toros de Guisando, se firma un pacto histórico. Enrique IV reconoce a Isabel como su heredera legítima y desplaza a su propia hija, Juana, de la sucesión. ¿Por qué acepta esto el rey? Porque no tiene más remedio. Está acorralado por la nobleza, débil, sin ejército suficiente para imponerse. Isabel, de la noche a la mañana, pasa de ser una joven vigilada a ser la heredera oficial del trono de Castilla. Pero ojo, tener el título no es lo mismo que tener el poder. Y lo que viene ahora es todavía más increíble. Ahora viene la jugada más arriesgada de toda la historia de Isabel. Como heredera, su matrimonio es un asunto de Estado. Enrique IV quiere controlarlo. Quiere casarla con alguien que le sea útil a él. Llegan propuestas de Portugal, de Francia, incluso de Inglaterra. Pero Isabel tiene otros planes. En secreto negocia su propio matrimonio con Fernando, el príncipe heredero de Aragón, sin permiso real, sin autorización de su hermano. Espera, porque esto se pone mejor.
Hay un problema enorme. Isabel y Fernando son primos segundos. Para casarse necesitan una dispensa del Papa, y conseguirla a tiempo es casi imposible. Entonces, su entorno hace algo que podría haberles costado la excomunión. Falsifican el documento papal. Una bula falsa, presentada como si fuera auténtica. En 1469, en la ciudad de Valladolid, Isabel y Fernando se casan. En secreto, sin la bendición real de Enrique IV. Cuando el rey se entera, la furia es inmediata. Considera el matrimonio una traición directa, una afrenta a su autoridad como rey. Y aquí, Enrique IV toma una decisión que lo cambia todo. Revoca el pacto de los toros de Guisando. Anula a Isabel como heredera y vuelve a reconocer a su hija Juana como la legítima sucesora al trono. De heredera oficial a paría política. En cuestión de meses. Nadie lo vio venir, ni siquiera Isabel. Los años que siguen son los más peligrosos de la vida de Isabel. Enrique IV la margina de la corte. La nobleza se divide otra vez. Unos apoyan a Isabel y Fernando, otros respaldan a Juana, la hija del rey, apodada por sus enemigos la Beltraneja, en referencia directa a esos rumores sobre su verdadero padre. Y aquí, recordemos la promesa inicial de este video. Isabel no debía ser reina. Y en este punto de la historia parece que tampoco lo va a ser. Está aislada, sin el respaldo total de su hermano, con una facción de la nobleza en su contra. Fernando, mientras tanto, se mantiene cerca, construyendo alianzas militares y políticas desde Aragón. Porque ambos saben algo. Si quieren el trono, no va a llegar por reconocimiento. Va a llegar por fuerza. Isabel pasa estos años moviéndose entre ciudades, asegurando apoyos uno por uno. Cada noble que se gana es una pieza más en un tablero que se juega a vida o muerte. Y entonces, en diciembre de 1474, ocurre lo que nadie esperaba tan pronto. Enrique IV muere. Y lo que pasa en las siguientes 48 horas define el destino de Castilla durante los siguientes 30 años. Enrique IV muere en Madrid, el 11 de diciembre de 1474, y no deja testamento claro sobre la sucesión. Isabel está en Segovia en ese momento. Y aquí viene la decisión que define toda su vida. No espera. No pide reconocimiento formal de la nobleza. No convoca una asamblea para debatir su legitimidad. Al día siguiente, se proclama reina. Sí, lo escuchaste bien. Al día siguiente. Esto es clave para entender quién era realmente Isabel. No fue una mujer que esperó pacientemente su turno. Fue una mujer que, en el momento exacto en que se abrió una grieta de oportunidad, actuó, sin pedir permiso. Y aquí está el dato que casi ningún documental menciona. La ceremonia de proclamación en Segovia se organiza con tanta urgencia que ni siquiera no hay tiempo de preparar los símbolos reales habituales. Isabel se proclama reina con lo que hay disponible en ese momento, porque entiende algo fundamental. En política, la velocidad puede valer más que la legitimidad formal. Escríbeme en comentarios si sabías este detalle, porque la mayoría de la gente cree que Isabel llegó al trono de forma tranquila y ordenada, y la realidad es exactamente lo contrario. El 13 de diciembre de 1474, Isabel sale a las calles de Segovia. La escena es casi teatral. La nueva reina recorre la ciudad acompañada por una espada desnuda alzada delante de ella, símbolo de autoridad y de justicia real. Un gesto cargado de mensaje. Esto no es una sugerencia, esto es un hecho. Llega hasta el Alcázar de Segovia, donde es proclamada reina de Castilla, ante la nobleza y el pueblo presentes. Pero hay un detalle importante que muchos pasan por alto. Fernando
su esposo, no está presente en este momento, y cuando se entera de cómo se ha organizado la proclamación, no le hace ninguna gracia, porque, según la tradición de la época, el papel del marido debería haber sido más protagonista. Isabel, en cambio, deja muy claro desde el primer día algo que marcará todo su reinado. Ella es reina por derecho propio. No reina consorte, no reina en la sombra de su marido. Esto genera tensión entre ambos, que se resuelve después con un acuerdo. Gobernarán juntos, como reyes de Castilla, pero Isabel mantiene su autoridad como titular legítima del trono. Y aquí, Castilla tiene, por fin, una reina proclamada. Pero proclamarse reina y serlo de verdad, sin que nadie te lo discuta, son dos cosas completamente distintas, porque hay alguien más que también reclama ese trono. Juana, la hija de Enrique IV, no desaparece sin más. Tiene apoyos, y tiene sobre todo un aliado poderosísimo, el rey Alfonso V de Portugal, que además se compromete a casarse con ella. Así empieza la guerra de sucesión castellana. Castilla, otra vez, dividida en dos bandos. Por un lado, Isabel y Fernando. Por otro, Juana y el ejército portugués. La guerra se extiende entre 1475 y 1479. Hay batallas, asedios, alianzas que cambian de bando, ciudades que se rebelan y vuelven a someterse. El momento decisivo llega en 1476, en la batalla de Toro. Las tropas de Isabel y Fernando se enfrentan al ejército luso-castellano de Alfonso V. El resultado es confuso sobre el terreno, pero Isabel y Fernando lo convierten rápidamente en una victoria propagandística total. Lo cuentan como un triunfo aplastante, y esa narrativa se impone. Y aquí está la clave, que muchos olvidan. En esta época, ganar la narrativa es casi tan importante como ganar la batalla. Isabel lo entiende perfectamente. Mientras Juana pierde apoyos día a día, Isabel construye paso a paso la imagen de una reina legítima, fuerte y favorecida por el destino. La guerra termina formalmente en 1479 con el Tratado de Alcasovas. Juana queda excluida definitivamente del trono. Se retiran a un convento en Portugal, donde pasará el resto de su vida. Isabel, finalmente, después de todo consiguió su ansiado trono. Y si esta historia te ha parecido tan intensa, como cuéntame en los comentarios, ¿qué parte te ha sorprendido más? Y si quieres que sigamos esta historia, ya sabes, suscríbete y activa la campanita.